Décadas después del fin de la Segunda Guerra Mundial, el peso del pasado sigue atormentando a las familias relacionadas con el régimen nazi. Más especialmente a los hijos de quienes quisieron imponerle al mundo sus ideales. Para algunos, su apellido sigue siendo una maldición. Otros intentan llevar una vida normal, lejos de las sombras de la historia. La lucha por encontrar identidad, dignidad y propósito en un mundo que aún recuerda las atrocidades cometidas por sus padres es un desafío profundo e ineludible. ¿Qué sucede cuando heredas un apellido manchado con la sangre de millones? ¿Cómo vives sabiendo que tu padre fue responsable del mayor genocidio de la historia? ¿Es posible escapar de un legado así? En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Europa intentó reconstruirse entre las ruinas cubiertas de cenizas, sangre y lágrimas que dejó el conflicto. Mientras los criminales de guerra eran juzgados en tribunales internacionales como el de Nuremberg, los hijos de destacadas figuras nazis se enfrentaban a un tribunal diferente: el dedo señalador y el desprecio de la opinión pública. Sus apellidos, cargados de infamia, los convirtieron en parias en sus comunidades y los colocaron en una posición casi imposible como herederos de un legado que nunca eligieron. Las calles que antes los veían como príncipes del Reich, ahora los miraban con odio y desprecio. Los vecinos que antes hacían reverencias, ahora escupían al suelo cuando pasaban. Los maestros que antes alababan su linaje, ahora se negaban a aceptarlos en sus escuelas. ¿Cómo se vive siendo el hijo del demonio encarnado? ¿Cómo se duerme por las noches sabiendo que la sangre que corre por tus venas es la misma que ordenó la muerte de millones? La historia de estos niños comienza mucho antes del fin de la guerra. Muchos de ellos crecieron en palacios y mansiones, rodeados de lujos que contrastaban brutalmente con el sufrimiento que sus padres infligían al mundo. Gudrun Himmler, la hija de Heinrich Himmler, arquitecto del Holocausto, recibía chocolates y flores de su padre mientras millones morían en campos de concentración. Eda Göring jugaba con crías de leones en jardines perfumados, mientras su padre, Hermann Göring, saqueaba obras de arte de familias judías asesinadas. Estos niños fueron criados en una burbuja de privilegio construida sobre montañas de cadáveres. No conocían el hambre mientras Europa se moría de inanición. No conocían el miedo mientras millones temblaban en campos de muerte. Brigitte Höss, hija de Rudolf Höss, comandante de Auschwitz, recordaba años más tarde cómo jugaba en el jardín de su casa mientras el humo de los crematorios oscurecía el cielo. Recogía fresas manchadas con ceniza que caía como nieve macabra. Los sirvientes que cuidaban de ella vestían pijamas de rayas, prisioneros forzados a trabajar para la familia que supervisaba su exterminio. ¿Cómo se procesa esa realidad cuando eres adulto? ¿Cómo aceptas que tu infancia feliz estuvo construida literalmente sobre los cuerpos de víctimas inocentes? El tío Heini, como llamaban cariñosamente a Heinrich Himmler cuando visitaba la casa, era en realidad el arquitecto del mayor crimen de la historia. Las historias que Rudolf Höss contaba a sus hijos por las noches, llenas de aventuras y poesía, provenían de la misma boca que ordenaba la muerte de miles cada día. La vida de estos niños cambió drásticamente en 1945. El Reich, que prometía durar 1000 años, colapsó en apenas 12. Los palacios fueron saqueados, las mansiones destruidas, los privilegios evaporados. De la noche a la mañana, los príncipes del nazismo se convirtieron en huérfanos despreciados. Sus madres fueron arrestadas, sus padres ejecutados o escondidos. Muchos fueron enviados a orfanatos o familias de acogida que los aceptaban con reluctancia. Gudrun Himmler y su madre fueron encarceladas durante años, no como prisioneras formales, sino porque su madre suplicó al guardián que les diera refugio. Tan desesperada estaba por proteger a su hija del mundo exterior. Eda Göring vivió experiencias similares, encerrada con su madre en prisiones aliadas, mientras el mundo decidía qué hacer con las viudas e hijos de los nazis. ¿Qué sientes cuando el mundo entero te dice que tu padre fue un monstruo? Cuando cada libro, cada periódico, cada conversación te recuerda que tu apellido representa el mal absoluto. Los juicios de Nuremberg expusieron las atrocidades del régimen nazi al mundo. Filmaciones de campos de concentración,
testimonios de sobrevivientes, documentos que detallaban cada aspecto del genocidio. Los hijos de los perpetradores fueron forzados a confrontar una verdad que muchos se negaban a aceptar. Algunos, como Gudrun Himmler, se aferraron a la imagen idealizada de sus padres, negando la evidencia y construyendo narrativas alternativas donde sus progenitores eran incomprendidos o difamados. Otros, como Niklas Frank, hijo de Hans Frank, eligieron el camino opuesto: denunciar públicamente a sus padres y aceptar el peso de su culpa heredada. La década de 1950 trajo nuevos desafíos. Alemania estaba dividida, devastada económicamente, ocupada por potencias extranjeras. Para los hijos de nazis prominentes, conseguir empleo era casi imposible. Sus apellidos los precedían como una marca de Caín. En pueblos pequeños donde todos conocían la historia familiar, el rechazo era constante y brutal. Algunos cambiaron sus nombres, tratando de desaparecer en el anonimato. Martin Bormann Jr., hijo del poderoso secretario de Hitler, cambió completamente su identidad y se convirtió en sacerdote católico, buscando redención en la fe. Rolf Mengele, hijo del infame Doctor de la Muerte, también cambió su nombre y trabajó como abogado, escondiendo su conexión con uno de los criminales más buscados de la historia. Pero el cambio de nombre no borraba el pasado. Los registros existían. Los vecinos recordaban. Los documentos oficiales revelaban la verdad. Rainer Höss, nieto de Rudolf Höss, experimentó esto brutalmente cuando un jardinero en su internado, sobreviviente de Auschwitz, lo golpeó al descubrir su apellido. Ese momento cambió su vida. Hasta entonces había vivido en la ignorancia sobre quién fue realmente su abuelo. Su padre nunca había hablado del tema. Pero después de esa golpiza, Rainer comenzó a investigar, a leer, a entender. Y lo que descubrió lo transformó completamente. Se convirtió en activista contra el neonazismo, dedicando su vida a exponer las atrocidades de su abuelo. Si supiera dónde está enterrado, declaró en una ocasión, iría a orinar sobre su tumba. ¿Por qué algunos hijos de nazis defendieron a sus padres mientras otros los condenaron? La respuesta es compleja y multifacética. La edad que tenían cuando terminó la guerra jugó un papel crucial. Aquellos que eran muy pequeños, como Niklas Frank, quien solo tuvo 7 años cuando ejecutaron a su padre, desarrollaron sus propias percepciones basadas en la evidencia histórica, más que en recuerdos personales directos. En contraste, aquellos que eran mayores y habían desarrollado vínculos emocionales más fuertes con sus padres tendían a defenderlos, creando narrativas que minimizaban o negaban sus crímenes. Gudrun Himmler, quien tenía 15 años al final de la guerra, había pasado años recibiendo cartas cariñosas de su padre, regalos de Hitler, atención constante que creó un vínculo inquebrantable. La influencia materna también fue determinante. Las madres de estos niños, muchas de ellas también convencidas nazis, moldearon las narrativas que sus hijos internalizaron. Emmy Göring dedicó su vida a presentar a Hermann Göring como un líder honorable y patriótico, protegiendo a Edda de las acusaciones históricas contra su padre. Gerda Bormann, esposa de Martin Bormann, crió a sus hijos en estricta ideología nazi antes de morir de cáncer en 1946, dejándolos con una herencia ideológica que algunos, como Martin Jr., rechazarían más tarde, mientras otros mantendrían. Magda Goebbels llevó este fanatismo al extremo más oscuro. En los últimos días del Reich, asesinó a sus 6 hijos antes de suicidarse, convencida de que no podrían vivir en un mundo sin Hitler. La masacre de los niños Goebbels representa el capítulo más perturbador de esta historia. Helga, Hildegard, Helmut, Holdin, Heda y Heidrun, todos con nombres comenzando con H en tribute a Hitler, tenían entre 4 y 12 años cuando murieron. Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi, y su esposa Magda tomaron esta decisión en el búnker de Hitler durante los últimos días de abril de 1945. Rechazaron ofertas de evacuación. Karl Gebhardt, presidente de la Cruz Roja, se ofreció a sacar a los niños de Berlín, pero los Goebbels se negaron. Magda justificó su decisión
afirmando que prefería ver a sus hijos muertos antes que permitirles crecer con la vergüenza de tenerlo como padre, identificado como uno de los mayores criminales de la historia. El 1 de mayo de 1945, al día siguiente del suicidio de Hitler, los Goebbels ejecutaron su plan macabro. Ordenaron al dentista de las SS que administrara morfina a los niños para adormecerlos. Después, Magda y el médico personal de Hitler, Ludwig Stumpfegger, colocaron cápsulas de cianuro en las bocas de los niños, asegurándose de que las rompieran presionando sus mandíbulas. Algunos reportes sugieren que marcas de lucha fueron encontradas en uno de los cuerpos, indicando que al menos uno de los niños resistió. Los cuerpos quedaron tendidos en las habitaciones del búnker, vestidos con sus mejores ropas como si durmieran. Poco después, los propios Goebbels cumplieron su pacto de muerte, mordiendo cápsulas de cianuro en los jardines de la Cancillería del Reich. Sus cuerpos fueron rociados con gasolina y quemados parcialmente, aunque las tropas soviéticas que llegaron poco después pudieron identificarlos. ¿Qué clase de fanatismo impulsa a alguien a asesinar a sus propios hijos? Los Goebbels representan el extremo del adoctrinamiento nazi. Para ellos, Hitler no era simplemente un líder político, era una figura casi mesiánica cuya derrota significaba el fin del mundo tal como lo conocían. La idea de que sus hijos crecieran en una Alemania derrotada, ocupada por los aliados, sometidos al escrutinio y la vergüenza, les resultaba intolerable. Pero esta racionalización oculta una verdad más oscura: la incapacidad de estos padres de ver a sus hijos como individuos con derecho a vivir sus propias vidas. Los niños Goebbels eran, en la mente de sus padres, extensiones de su ideología, propiedades que podían ser destruidas antes que permitir que cayeran en manos del enemigo. Los días previos al asesinato fueron surrealistas. Los niños jugaban en el búnker, ajenos al destino que les esperaba. Helga, la mayor, parecía sospechar algo, pero los adultos la tranquilizaban con mentiras sobre la situación. Jugaron con Blondie, la perra de Hitler, en los estrechos corredores subterráneos. Participaron en comidas donde los líderes del Reich moribundo discutían planes de escape que nunca se materializarían. El ambiente era de desesperación contenida, de un mundo que se desmoronaba, mientras dentro del búnker se mantenía la ficción de que todo podría revertirse. Las cápsulas de cianuro circulaban entre los adultos como preparativos para el final. Las discusiones sobre el suicidio se habían normalizado. Y en medio de este apocalipsis ideológico, 6 niños inocentes jugaban sin comprender que sus propios padres ya habían decidido su destino. Mientras los niños Goebbels eran asesinados en Berlín, otros hijos de nazis enfrentaban un destino diferente pero igualmente traumático. Las juventudes hitlerianas, la organización que había adoctrinado a millones de jóvenes alemanes, enviaba a sus últimos miembros a defender el Reich en sus estertores finales. La 12ª SS Panzer Division Hitlerjugend, compuesta principalmente por jóvenes nacidos en 1926, representaba la encarnación del ideal nazi: disciplinados, adoctrinados, dispuestos a sacrificar sus vidas por el Führer. Estos adolescentes, apenas entre 18 y 19 años, fueron lanzados al frente de batalla en los últimos meses de la guerra. Su entrenamiento en lugares como el campo de Beverlo en Bélgica los había preparado físicamente, pero carecían de experiencia real en combate. La batalla de Normandía fue especialmente devastadora para estos jóvenes soldados. Enfrentándose a fuerzas canadienses y aliadas experimentadas y mejor equipadas, la división perdió más del 80% de sus efectivos en pocos meses. Su fanatismo los llevaba a tácticas temerarias. Atacaban posiciones fortificadas sin el apoyo adecuado. Se negaban a rendirse incluso cuando la situación era claramente insostenible. Para muchos, su participación en la guerra no fue más que el principio de una tragedia aún mayor. Aquellos que sobrevivieron a las batallas enfrentaron la brutal realidad de la rendición. Capturados por las fuerzas aliadas, fueron enviados a campos de prisioneros donde pasarían años enfrentando condiciones deplorables, enfermedades y trabajos forzados. Otros, considerados criminales de guerra por su afiliación a las SS, fueron juzgados y algunos ejecutados.
La juventud que el Reich les había robado nunca regresaría. A diferencia de los hijos de los altos mandos nazis, estos jóvenes soldados no crecieron en palacios ni disfrutaron de privilegios extraordinarios. Provenían de familias ordinarias que habían creído en las promesas del nazismo. Pero su adoctrinamiento fue igual de profundo. Desde temprana edad, fueron moldeados para servir al Reich, para creer en la superioridad racial, para ver al enemigo como subhumano. Las consecuencias de este adoctrinamiento perdurarían por décadas. Estudios posteriores sobre veteranos de las juventudes hitlerianas revelaron altos niveles de depresión, trastorno de estrés postraumático y abuso de sustancias. La culpa y la vergüenza se convirtieron en compañeros constantes. El proceso de desnazificación intentó desmantelar el adoctrinamiento que había capturado las mentes de millones de jóvenes alemanes. Las autoridades aliadas establecieron programas de reeducación en las zonas ocupadas de Alemania. Aproximadamente 7.000 jóvenes, entre 12 y 17 años, fueron obligados a recibir educación sobre democracia y renunciar formalmente a su lealtad a Hitler. Estos adolescentes, marcados por años de propaganda intensiva, no solo debían enfrentar las consecuencias físicas de la guerra, sino también un proceso destinado a arrancar de raíz la ideología que les habían inculcado. La transición fue brutal para muchos. En los meses posteriores a la rendición alemana, las purgas sistemáticas investigaban cualquier vínculo con el régimen nazi. Las condenas variaban desde prisión hasta trabajos forzados. Pero el mayor desafío no fue físico, sino psicológico. ¿Cómo desinstalas años de propaganda que te enseñó que eras superior? ¿Cómo renuncias a creencias que formaron tu identidad desde la infancia? Los aliados utilizaron diversos métodos. Proyectaban películas documentales sobre los campos de concentración, obligando a los jóvenes a confrontar los horrores del Holocausto. Estas proyecciones eran traumáticas. Muchos jóvenes salían de las salas en shock, incapaces de procesar lo que acababan de ver. Algunos se negaban a creer que las imágenes eran reales, insistiendo en que era propaganda enemiga. Otros experimentaban crisis psicológicas al comprender que el régimen al que habían servido era responsable de atrocidades inimaginables. En las escuelas se implementaron nuevos currículos que enfatizaban valores democráticos, derechos humanos y pensamiento crítico. Pero la efectividad de estas iniciativas fue limitada. El adoctrinamiento nazi había sido profundo y sistemático, comenzando desde la primera infancia. Revertir años de programación mental requería más que simples lecciones escolares. Además, los desafíos materiales de la posguerra dificultaban la reintegración. Alemania estaba devastada económicamente. Encontrar empleo o continuar estudios era una lucha constante. Para aquellos que llevaban el estigma de pertenecer a las juventudes hitlerianas, especialmente en pueblos pequeños donde las historias eran conocidas, el rechazo social era omnipresente. Los vecinos los miraban con desconfianza. Los empleadores se negaban a contratarlos. Las familias los culpaban por la derrota y la destrucción. El peso del pasado se volvió más insoportable con el tiempo. A medida que Alemania se reconstruía, las generaciones posteriores comenzaron a cuestionar abiertamente la participación de sus padres y abuelos en el régimen nazi. Los años 60 y 70 vieron un movimiento de confrontación intergeneracional en Alemania. Los jóvenes de esas décadas, nacidos después de la guerra, exigían respuestas. ¿Qué hiciste durante la guerra? ¿Sabías sobre los campos? ¿Por qué no resististe? Estas preguntas torturaban a quienes habían sido miembros de las juventudes hitlerianas o hijos de nazis. Para ellos, enfrentarse con su pasado despertaba culpa y vergüenza profundas. Muchos exmiembros se debatían entre aceptar la responsabilidad colectiva y justificar su papel como víctimas de manipulación estatal. Rudolf Höss, el comandante de Auschwitz, dejó 5 hijos tras su ejecución en 1947. Klaus, Heidetraut, Inge Brigitte, Hans Jürgen y Annegret. La vida de estos niños después de la guerra ilustra las diferentes formas en que los descendientes de nazis procesaron su herencia. Klaus, el hijo mayor, mantuvo contacto mínimo con el resto de la familia y vivió relativamente recluido. Heidetraut
también eligió el silencio. Pero fue Brigitte quien experimentó quizás el cambio más radical. Emigró a Estados Unidos buscando anonimato y comenzó a trabajar para una familia judía. Cuando sus empleadores descubrieron su verdadera identidad, quedaron en shock. Sin embargo, tomaron una decisión extraordinaria. No la despidieron. Este gesto de humanidad contrastaba brutalmente con la negación absoluta en la que Brigitte vivió el resto de sus días. Brigitte nunca les contó a sus propios hijos sobre su padre. Los crió en completa ignorancia sobre su abuelo. Solo después de su muerte, cuando investigadores comenzaron a contactar a la familia, sus hijos descubrieron la verdad. La reacción fue de incredulidad y horror. ¿Cómo había podido su madre guardar ese secreto durante décadas? Pero para Brigitte, el silencio era la única forma de supervivencia que conocía. Hablar sobre Rudolf Höss significaba confrontar una realidad insoportable, que su infancia feliz había estado construida sobre los cuerpos de 1 millón de víctimas, que el padre que le contaba cuentos por las noches era el mismo que supervisaba el mayor campo de exterminio de la historia, que las fresas que recogía en el jardín estaban manchadas con ceniza humana. Hans-Jürgen Höss, otro de los hijos, también optó por el silencio durante gran parte de su vida. Pero su hijo, Rainer, rompió ese ciclo. Rainer Höss creció sin saber quién era realmente su abuelo. Su padre nunca habló del tema. La familia vivía como si el pasado no existiera. Pero esa ignorancia se rompió brutalmente cuando Rainer era adolescente. Un jardinero en el internado donde estudiaba descubrió su apellido. Ese jardinero era un sobreviviente de Auschwitz. La reacción fue inmediata y violenta. Golpeó a Rainer, incapaz de contener su furia al descubrir que el nieto del comandante estaba frente a él, aparentemente ignorante del horror que su abuelo había causado. Ese incidente transformó la vida de Rainer. Comenzó a investigar obsesivamente. Leyó cada libro, cada documento, cada testimonio sobre Auschwitz y sobre su abuelo. Lo que descubrió lo devastó. Rudolf Höss no era simplemente un soldado siguiendo órdenes. Era un burócrata eficiente del genocidio que había perfeccionado los métodos de exterminio masivo, que había experimentado con diferentes venenos para encontrar el más efectivo, que había supervisado la construcción de cámaras de gas más grandes para aumentar la capacidad de asesinato, que había tratado Auschwitz como un proyecto de optimización industrial, donde el producto final era la muerte. Rainer tomó una decisión que lo separó del resto de su familia: convertirse en activista contra el neonazismo. Comenzó a hablar públicamente sobre su abuelo, no para defender su memoria, sino para exponerla. Visitaba escuelas y universidades contando la historia de Rudolf Höss sin eufemismos. Confrontaba a grupos neonazis que intentaban negar el Holocausto. Su mensaje era claro y brutal: yo soy el nieto del comandante de Auschwitz, y les digo que cada palabra sobre los campos es verdad. Cada número tatuado, cada testimonio, cada cámara de gas, todo es real. Y mi abuelo fue uno de los principales responsables. Su activismo lo enfrentó con otros miembros de la familia Höss. Algunos lo acusaron de traicionar el nombre familiar. Otros simplemente cortaron todo contacto con él. Pero Rainer mantenía su postura inquebrantable. En entrevistas, declaró que si supiera dónde está enterrado su abuelo, iría a orinar sobre su tumba. Esta afirmación, cruda y visceral, refleja el profundo rechazo que desarrolló hacia su herencia. Para Rainer, distanciarse de Rudolf Höss no era suficiente. Necesitaba denunciarlo activamente, usar su posición como descendiente para validar la verdad histórica que grupos neonazis intentaban negar. La experiencia de la familia Höss ilustra una dinámica común entre los descendientes de nazis: el silencio como mecanismo de defensa y supervivencia. Brigitte, Hans-Jürgen y otros eligieron no hablar sobre el pasado, construyendo sus vidas sobre una base de negación. Pero ese silencio creaba una desconexión con la realidad histórica. Sus hijos crecían sin conocer su verdadera herencia, hasta que inevitablemente la verdad emergía, causando crisis de identidad y trauma intergeneracional. En contraste,
Rainer eligió la confrontación directa. Su decisión de hablar abiertamente sobre Rudolf Höss fue tanto una forma de expiación como un acto de desafío contra el peso del silencio familiar. Otra familia que ejemplifica las diferentes respuestas al legado nazi es la de Heinrich Himmler. Gudrun Himmler, la única hija legítima del arquitecto del Holocausto, se convirtió en una de las figuras más controvertidas entre los descendientes de nazis. Nacida en 1929, Gudrun creció como la princesa adorada de uno de los líderes más poderosos del Tercer Reich. Su padre la llamaba cariñosamente Pupi, muñequita. Le enviaba cartas frecuentes cuando estaba de viaje. La llamaba por teléfono para contarle sobre su día. Le mandaba chocolates y flores. Para Gudrun, Heinrich Himmler no era el arquitecto del genocidio, sino un padre amoroso y atento. La relación entre Gudrun y su padre era extraordinariamente cercana, especialmente considerando la naturaleza de su trabajo. Himmler supervisaba las SS, controlaba la Gestapo, dirigía los campos de concentración. Sus manos estaban manchadas con la sangre de millones, pero para su hija era simplemente papá. Esta disonancia cognitiva se mantendría por el resto de su vida. Incluso después de que las atrocidades del régimen nazi fueran completamente expuestas, incluso después de décadas de evidencia histórica indiscutible, Gudrun se negaría a aceptar que su padre fue un criminal de guerra. Durante la guerra, Gudrun fue testigo de momentos históricos oscuros. Acompañó a su padre en visitas a campos de concentración, aunque las áreas que visitaban eran cuidadosamente preparadas para ocultar las peores atrocidades. Conoció a Adolf Hitler personalmente. La llamaba tío Hitler, y él le regalaba dulces y muñecas cada año nuevo. Estaba rodeada por los máximos líderes del Reich: Hermann Göring, Joseph Goebbels, Albert Speer. Para ella, estos eran simplemente amigos de la familia. No comprendía, o se negaba a comprender, que estaba en el epicentro del mayor mal de la historia moderna. Cuando terminó la guerra y el Reich colapsó, Gudrun tenía 16 años. Heinrich Himmler intentó escapar disfrazado, pero fue capturado por tropas británicas en mayo de 1945. Antes de que pudiera ser interrogado, se suicidó mordiendo una cápsula de cianuro. Para Gudrun, este fue un momento devastador. No solo perdió a su padre, sino que inmediatamente comenzó a enfrentar la realidad de quién había sido realmente. Los aliados la arrestaron junto con su madre. Pasaron años en detención, no como criminales, sino porque no tenían a dónde ir y el mundo exterior era hostil. Durante su detención, Gudrun comenzó a escribir un diario. Estas entradas revelan su estado mental en ese momento crítico. Escribía sobre la traición que sentía hacia otros líderes nazis. Despreciaba a Hermann Göring por su vanidad. Reconocía a Joseph Goebbels como trabajador incansable. Pero, sobre todo, sus palabras reflejaban un orgullo absoluto hacia su padre. Creía que merecía todas las condecoraciones que otros líderes recibían. Se negaba a aceptar las acusaciones contra él. Construía narrativas alternativas donde Heinrich Himmler era un patriota incomprendido que había servido a su país con dedicación. Esta negación no era simplemente producto de la ignorancia juvenil. A medida que Gudrun envejecía y más evidencia sobre el Holocausto se hacía pública, su postura se endurecía en lugar de suavizarse. Se casó con un propagandista de extrema derecha. Se involucró activamente con grupos neonazis. Fundó una organización llamada Stille Hilfe, Ayuda Silenciosa, cuyo propósito era brindar asistencia legal y financiera a antiguos miembros de las SS que enfrentaban juicios por crímenes de guerra. Esta organización operaba en la clandestinidad, financiada por simpatizantes nazis, y se convirtió en una red clave para proteger a criminales de guerra. El trabajo de Gudrun con Stille Hilfe fue extenso y perturbador. La organización ayudó a exnazis a escapar de la justicia, proporcionándoles documentos falsos, recursos financieros y contactos para establecerse en países que no tenían tratados de extradición con Alemania. Ayudaron a figuras involucradas directamente en el Holocausto, incluidos guardias de campos de concentración y oficiales de las SS buscados por crímenes específicos.
Para Gudrun, esto no era proteger criminales, sino ayudar a veteranos que habían servido a su país. Su realidad alternativa era tan completa que podía reconciliar su apoyo a asesinos masivos con su autoimagen como persona compasiva. La lealtad inquebrantable de Gudrun hacia su padre y hacia el nazismo la convirtió en una figura venerada dentro de círculos neonazis. Era invitada frecuente a reuniones de veteranos de las SS. Asistía a conmemoraciones que celebraban el Tercer Reich. Daba entrevistas donde defendía a Heinrich Himmler y minimizaba el Holocausto. Esta postura la mantuvo hasta su muerte en 2018, a los 88 años. Nunca renunció. Nunca se disculpó. Nunca aceptó que su padre fue responsable del asesinato sistemático de millones de personas. El caso de Gudrun Himmler es particularmente impactante porque ilustra cómo el amor filial puede distorsionar completamente la percepción de la realidad. Su padre fue cariñoso con ella, eso es innegable. Pero ese cariño no cancela ni minimiza sus crímenes. Sin embargo, para Gudrun, la evidencia del amor paternal era más poderosa que montañas de evidencia histórica sobre genocidio. Esta disonancia cognitiva no es única. Psicólogos que estudian a descendientes de perpetradores han identificado patrones similares: la idealización del padre perpetrador, la negación de evidencia contradictoria, la construcción de narrativas alternativas que preservan la imagen positiva del progenitor. Pero no todos los miembros de la familia Himmler siguieron el camino de Gudrun. Katrin Himmler, sobrina nieta de Heinrich, tomó una dirección completamente opuesta. Nacida décadas después de la guerra, Katrin creció consciente del peso de su apellido. A diferencia de Gudrun, quien lo portaba con orgullo, Katrin lo veía como una carga insoportable. Decidió investigar exhaustivamente la historia de su familia, no para defenderla, sino para entenderla y confrontarla. Escribió libros que examinaban críticamente el papel de Heinrich Himmler en el Holocausto. En un acto profundamente simbólico, Katrin se casó con un descendiente de víctimas del Holocausto. Esta unión representaba un intento de expiación, de romper con el legado de odio que su apellido representaba. En entrevistas, Katrin ha hablado sobre la responsabilidad intergeneracional. Argumenta que aunque ella no cometió los crímenes de su tío o abuelo, lleva una responsabilidad de confrontar ese pasado honestamente y trabajar para asegurar que nunca se repita. Su postura contrasta dramáticamente con la de Gudrun, demostrando que dentro de la misma familia pueden existir respuestas diametralmente opuestas al mismo legado oscuro. Hermann Göring, el segundo al mando del Tercer Reich y jefe de la Luftwaffe, también dejó una heredera, Eda Göring. Nacida en 1938, Eda fue la hija única de Hermann y su segunda esposa, Emmy. Al igual que Gudrun Himmler, Eda creció en un ambiente de lujo extremo, que contrastaba brutalmente con la devastación que su padre causaba. La mansión de los Göring era una exhibición ostentosa de riqueza robada. Obras de arte saqueadas de familias judías asesinadas decoraban las paredes. El jardín incluía crías de leones, una piscina cubierta y un elaborado sistema de trenes eléctricos que abarcaba 600 metros. Hermann Göring era conocido tanto por su crueldad como por su extravagancia. Disfrutaba exhibiéndose en túnicas romanas, con las uñas pintadas de rojo y luciendo anillos de diamantes. Para su hija, sin embargo, era un padre adorable que la mimaba sin límites. Adolf Hitler era su padrino de bautizo. Eda era literalmente la princesa del Reich, tratada con una deferencia que pocos niños en el mundo experimentaban. Pero ese mundo de privilegio colapsó abruptamente en 1945. Hermann Göring fue capturado por las fuerzas aliadas y juzgado en Nuremberg. Condenado por crímenes de guerra y contra la humanidad, fue sentenciado a la horca. Sin embargo, al igual que Himmler, evitó la ejecución pública suicidándose con cianuro en octubre de 1946. Eda quedó huérfana a los 8 años. Ella y su madre Emmy fueron enviadas a prisiones aliadas, donde pasaron años en detención. Emmy dedicó el resto de su vida a preservar la imagen de Hermann Göring como un líder honorable y patriótico.
una narrativa que inculcó profundamente en Edda. La influencia materna fue determinante en la formación de la perspectiva de Edda sobre su padre. Emmy nunca aceptó la culpabilidad de Hermann. Construyó elaboradas justificaciones para sus acciones. Argumentaba que él había sido un soldado sirviendo a su país, que las acusaciones contra él eran exageradas o fabricadas por los vencedores, que su verdadera naturaleza era la de un amante del arte y la cultura, no la de un criminal. Estas narrativas, repetidas constantemente durante la crianza de Edda, se arraigaron profundamente en su psique. A lo largo de su vida, Edda mantuvo una lealtad inquebrantable hacia la memoria de su padre. Nunca renunció al apellido Göring. Se involucró con círculos neonazis y de extrema derecha. En 2015, a los 76 años, tomó una acción que causó indignación internacional. Demandó al Parlamento bávaro exigiendo la devolución de bienes confiscados a su familia después de la guerra. Entre estos bienes había obras de arte robadas a familias judías durante el Holocausto. La demanda fue desestimada, pero el gesto revelaba su completa falta de comprensión o aceptación de la naturaleza criminal de la riqueza de su familia. Para Edda, las obras de arte eran simplemente propiedad familiar. No importaba que hubieran sido robadas de víctimas del genocidio. No importaba que cada pintura representara una familia destruida. En su mente, ella era la heredera legítima de su padre y merecía recuperar lo que le pertenecía. Esta perspectiva ilustra cómo el privilegio y la negación pueden crear una burbuja moral impenetrable. Edda vivió toda su vida dentro de esa burbuja, protegida por la narrativa que su madre construyó y que ella eligió mantener. Sin embargo, otros miembros de la familia Göring tomaron decisiones radicalmente diferentes. Bettina Göring y Matthias Göring, sobrina nieta y sobrino nieto de Hermann, rechazaron completamente su herencia nazi. En un acto extraordinario, ambos se sometieron a esterilizaciones voluntarias para interrumpir el linaje y evitar perpetuar el apellido Göring. Matthias fue más lejos. Se convirtió al judaísmo y emigró a Israel. Este acto era profundamente simbólico, un intento de expiación espiritual por los crímenes de su familia. En entrevistas, Matthias ha hablado sobre la culpa espiritual que siente. No me siento culpable personalmente por los crímenes, ha declarado, pero existe una culpa espiritual en nuestra familia, en la nación alemana, y es nuestra responsabilidad declararlo abiertamente. Su conversión al judaísmo no fue simplemente religiosa, sino una declaración política y moral. Era su forma de rechazar completamente el antisemitismo que definió a su tío abuelo, de alinearse simbólicamente con las víctimas en lugar de con los perpetradores, de intentar, de alguna manera, contribuir a la sanación de las heridas históricas que su familia ayudó a infligir. El contraste entre Edda y sus primos Bettina y Matthias demuestra que incluso dentro de la misma familia extendida, las respuestas al legado nazi pueden variar enormemente. Edda eligió la lealtad ciega y la negación. Bettina y Matthias eligieron el rechazo radical y la expiación activa. Estas decisiones no fueron simplemente individuales, sino que reflejaban diferentes formas de procesar trauma intergeneracional, diferentes niveles de exposición a la verdad histórica, diferentes influencias familiares durante la formación de su identidad. Rudolf Hess, el lugarteniente de Hitler y tercer al mando del Reich, hasta su misterioso vuelo a Escocia en 1941, también dejó un hijo, Wolf Rüdiger Hess. Nacido en 1937, Rüdiger tenía solo 4 años cuando su padre emprendió su misión secreta. Rudolf Hess voló en solitario a Escocia con una propuesta de paz dirigida al Reino Unido, un acto que terminó en su captura y prisión por el resto de su vida. Para Rüdiger, la figura de su padre estuvo más ligada a la de un mártir de la paz que a la de un criminal nazi. El tiempo que Rüdiger pasó sin ver a su padre marcó profundamente su relación. Durante 24 años, Rudolf Hess, recluido en la prisión de Spandau, se negó a recibir visitas de su familia. Este rechazo fue difícil de comprender para Rüdiger. ¿Por qué su padre no quería verlo? ¿Era vergüenza, protección o simplemente la manifestación de un deterioro mental producto de décadas de aislamiento? No fue hasta 1969 que finalmente pudieron reencontrarse.
un momento que dejó claro que la conexión entre ambos seguía intacta pese a la distancia y los años perdidos. Sin embargo, las circunstancias de su relación estuvieron siempre condicionadas por las rígidas normas de detención. Rudolf Hess fue el único prisionero de Spandau durante 1910, más de 2 décadas, una situación que Rüdiger consideraba cruel e innecesaria. Dedicó gran parte de su vida adulta a intentar mejorar las condiciones de detención de su padre y eventualmente lograr su liberación. Escribió cartas a gobiernos internacionales, organizó campañas públicas, publicó libros argumentando que su padre había sido tratado injustamente, que su misión a Escocia había sido malinterpretada, que merecía clemencia después de décadas de prisión. El trágico final de Rudolf Hess en 1987 añadió un nuevo capítulo controversial a esta historia. Oficialmente, se declaró que Hess se había suicidado ahorcándose con un cable eléctrico a los 93 años. Pero Rüdiger siempre sostuvo que su muerte fue producto de un asesinato perpetrado por agentes británicos. Para él, la versión oficial carecía de credibilidad, especialmente dado el estado físico deteriorado de su padre. ¿Cómo podía un anciano de 93 años con movilidad limitada lograr ahorcarse de esa manera? Esta sospecha llevó a Rüdiger a convertirse en un firme defensor de teorías conspirativas que señalaban a los aliados como responsables. Rüdiger argumentaba que habían silenciado a su padre para evitar revelaciones comprometedoras sobre su misión en Escocia. Sugería que Rudolf Hess poseía información sobre posibles acuerdos secretos con facciones británicas que querían negociar la paz con Alemania. Que su continua supervivencia representaba un riesgo para reputaciones políticas. Que asesinarlo y hacer pasar su muerte como suicidio era la solución más conveniente. Estas afirmaciones nunca encontraron respaldo en investigaciones oficiales, pero para Rüdiger eran verdades evidentes que el establishment se negaba a reconocer. El compromiso de Rüdiger con la memoria de su padre lo llevó no solo a cuestionar las circunstancias de su muerte, sino también a defender activamente su legado. En sus libros intentó demostrar que Rudolf Hess actuó con el conocimiento y la aprobación de Hitler, un argumento que, de probarse, cambiaría drásticamente la interpretación histórica del episodio. Si Hess realmente había sido enviado por Hitler para negociar la paz, entonces su misión no era la acción errática de un fanático delirante, sino parte de una estrategia diplomática calculada del Reich. Sin embargo, estas afirmaciones no encontraron respaldo en los registros históricos. La mayoría de los historiadores concluyen que el vuelo de Hess fue una acción individual, no autorizada por Hitler, resultado de su propio fanatismo y posible deterioro mental. Los documentos capturados del Reich no mencionan ninguna misión oficial. Las reacciones de Hitler y otros líderes nazis cuando se enteraron del vuelo fueron de sorpresa y furia, no de apoyo. Pero para Rüdiger, estos hechos eran menos importantes que su convicción filial de que su padre había sido un visionario incomprendido. La percepción de Rüdiger sobre su padre como mensajero de la paz contrasta dramáticamente con la realidad histórica. Rudolf Hess fue uno de los nazis más antiguos y leales. Fue instrumental en la redacción de las leyes de Nuremberg que institucionalizaron la persecución de judíos. Fue un antisemita convencido cuyas políticas contribuyeron directamente al Holocausto. Su misión a Escocia no fue motivada por humanitarismo, sino por cálculo estratégico. Si Gran Bretaña salía de la guerra, Alemania podría concentrar todos sus recursos en la invasión de la Unión Soviética. Pero Rüdiger nunca aceptó esta versión. Para él, su padre era esencialmente un pacifista que había intentado detener la guerra. Esta narrativa alternativa le permitía reconciliar su amor filial con el conocimiento histórico sobre el nazismo. Era una forma de disonancia cognitiva similar a la de Gudrun Himmler y Eda Göring. La evidencia del amor paternal era más poderosa que la evidencia histórica de crímenes. El padre que Rüdiger conoció durante sus limitadas visitas era un anciano quebrado por décadas de prisión, no el fanático nazi de archivos históricos. Martin Bormann, el poderoso secretario de Hitler y uno de sus colaboradores más cercanos, tuvo 10 hijos conocidos, aunque se cree que engendró muchos más ilegítimamente. Su hijo mayor
Martin Adolf Bormann, nacido en 1930, experimentó una infancia marcada por el distanciamiento emocional y la rigidez autoritaria. La familia Bormann vivía en una mansión en Obersalzberg, el bastión bávaro de Hitler, rodeada de lujo pero carente de amor genuino. Martin Bormann padre era conocido por su manipulación política y su control sobre los accesos a Hitler, quien incluso era el padrino del joven Martin. La relación entre padre e hijo fue fría y autoritaria. Martin Adolf fue sometido a las estrictas normas de una educación nacionalsocialista que limitó su infancia a un ambiente de rigidez y soledad. Fue enviado a internados para recibir una educación modelada por los ideales del nazismo, lo que lo distanció aún más de su madre Gerda y sus hermanos. Este traslado no solo reforzó la disciplina impuesta por su padre, sino que también lo alejó de cualquier conexión familiar genuina. Cuando el Reich colapsó en 1945, Martin Adolf tenía apenas 15 años. Su padre desapareció en circunstancias misteriosas cerca del búnker de Hitler en Berlín, y pruebas de ADN posteriores sugieren que murió durante los últimos días de la guerra. El joven Bormann decidió cambiar su nombre y apellido, comenzando una vida completamente nueva. Fue acogido por una familia católica en una zona rural, lo que le permitió escapar del estigma asociado al apellido Bormann. En este nuevo ambiente, Martin Adolf encontró en la religión una forma de redención. En 1958 decidió ordenarse sacerdote, un paso que marcó un drástico contraste con el legado de su padre, cuya vida estuvo definida por el poder político y las atrocidades del 1900 régimen nazi. Como misionero, Martin Adolf dedicó su vida a ayudar a otros. Trabajó en el Congo durante la Guerra Civil, donde su fe fue puesta a prueba de formas extremas. Fue capturado y torturado, experiencias que dejaron marcas profundas tanto físicas como emocionales. A pesar del peligro y el sufrimiento, continuó su trabajo misionero, viendo en él una forma de expiación por los crímenes de su familia. En 1971, un accidente automovilístico lo llevó a un hospital donde conoció a una joven religiosa. Rápidamente se enamoraron y decidieron abandonar sus votos religiosos para casarse. Este acto, aunque controvertido para la comunidad religiosa, simbolizó su búsqueda de una vida más humana y alejada de las restricciones impuestas tanto por la fe como por el peso de su apellido. Martin Adolf nunca tuvo la oportunidad de reconciliarse completamente con su pasado. Su madre Gerda murió de cáncer en 1946, apenas un año después del fin de la guerra, y sus hermanos fueron enviados a familias de acogida, fracturando definitivamente los lazos familiares. La decisión de Martin Adolf de convertirse en sacerdote y posteriormente dejar el sacerdocio para casarse refleja su constante lucha por encontrar identidad y propósito fuera de la sombra de su padre. A diferencia de descendientes como Gudrun Himmler o Eda Göring, Martin Adolf Bormann eligió el camino del rechazo activo y la transformación personal. No defendió a su padre ni negó sus crímenes. En cambio, buscó construir una identidad completamente opuesta, dedicada al servicio y a la fe. Sin embargo, el peso de su apellido nunca desapareció completamente. Incluso después de cambiar su nombre, incluso después de décadas de trabajo humanitario, la sombra de Martin Bormann padre seguía presente en su vida. En entrevistas posteriores, habló sobre la culpa que sentía, no por acciones propias, sino por el legado que llevaba en su sangre. Otros hijos de Martin Bormann siguieron caminos variados. Algunos, como su hermana Ilse, también cambiaron sus nombres e intentaron vivir en anonimato. Otros mantuvieron contacto entre sí, formando una red familiar rota pero persistente. En general, los hijos de Martin Bormann fueron menos públicos que otros descendientes de nazis, prefiriendo el silencio y la invisibilidad sobre la confrontación o la defensa. Esta estrategia de evasión refleja otra forma de lidiar con el trauma intergeneracional. Ni aceptar completamente, ni rechazar abiertamente, sino simplemente intentar existir fuera del foco de atención histórica. El caso más perturbador entre los descendientes de nazis es quizás el de los hijos de Josef Mengele, el infame doctor de la muerte de Auschwitz.
Mengele realizó experimentos médicos atroces en prisioneros, especialmente gemelos y niños, en nombre de una pseudociencia racista. Después de la guerra, logró escapar a América del Sur, donde vivió bajo identidades falsas hasta su muerte en 1979, ahogándose en una playa de Brasil. Dejó atrás un hijo, Rolf Mengele, nacido en 1944 de su matrimonio con Irene Schönbein. Rolf creció sin saber quién era realmente su padre. Su madre tomó la decisión de protegerlo ocultándole la verdad sobre Josef Mengele. Solo años después, al alcanzar la adolescencia, Rolf se enfrentó a la impactante revelación de que su progenitor era uno de los criminales de guerra más buscados del mundo. La noticia fue devastadora. Rolf era un joven con ideales progresistas que se identificaba con la izquierda política y defendía principios de justicia social y derechos humanos. Descubrir que su padre era responsable de torturas y asesinatos de niños en Auschwitz contradecía completamente todo lo que él creía. A pesar de ello, el vínculo filial y las preguntas sin respuesta lo llevaron a buscar a su padre en secreto. En 1977, cuando Josef Mengele vivía escondido en Brasil, Rolf viajó para encontrarse con él. Este encuentro fue tan revelador como desgarrador. Durante la reunión, Josef Mengele lloró frente a su hijo, un momento que podría interpretarse como arrepentimiento. Sin embargo, esas lágrimas no eran de remordimiento genuino. Según Rolf, su padre seguía siendo un ferviente defensor de los ideales del nacionalsocialismo, a pesar de los horrores que había perpetrado. Josef Mengele justificaba sus actos alegando que solo había cumplido órdenes y defendido lo que consideraba el deber de proteger la supuesta superioridad de la raza aria. Argumentaba que sus experimentos eran científicamente valiosos, que contribuían al avance del conocimiento médico. Minimizaba el sufrimiento que causó, describiendo a sus víctimas como material de investigación necesario. Para Rolf, escuchar estas justificaciones de boca de su propio padre fue insoportable. Aquel momento marcó una división interna irreconciliable. Por un lado estaba el amor filial, la conexión humana inevitable con quien le dio la vida. Por otro, el rechazo absoluto hacia las acciones y creencias de su padre. Después de ese encuentro en 1977, Rolf nunca volvió a ver a Josef Mengele, pero enfrentaba un dilema moral profundo. Sabía dónde estaba su padre escondido. Los cazadores de nazis llevaban décadas buscándolo. Las víctimas de Auschwitz y sus familias clamaban por justicia. Rolf poseía la información que podría llevar a la captura del Doctor de la Muerte, pero decidió no denunciarlo. Esta decisión lo perseguiría por el resto de su vida. ¿Por qué protegió a Josef Mengele? Las razones son complejas. Rolf ha explicado que a pesar de despreciar todo lo que su padre representaba, no pudo traicionarlo. Esta contradicción refleja una de las dinámicas más difíciles que enfrentan los descendientes de perpetradores: el conflicto entre lealtad familiar y responsabilidad moral. Rolf reconocía intelectualmente que su padre debería enfrentar justicia, pero emocionalmente no podía ser quien lo entregara. Después del encuentro de 1977, Rolf alteró su identidad y cortó lazos con su pasado. Se especula que se convirtió en abogado corporativo y llevó una vida tranquila en Alemania, evitando la atención pública. Rolf Mengele representa un tipo de descendiente diferente a los mencionados anteriormente. Ni defendió a su padre como Gudrun Himmler, ni lo condenó públicamente como Niklas Frank, sino que eligió un camino intermedio de distanciamiento silencioso mientras cargaba con el peso de su secreto. En contraste absoluto con descendientes que defendieron o ignoraron los crímenes de sus padres, Niklas Frank, hijo de Hans Frank, el carnicero de Cracovia, eligió la confrontación más radical y pública. Hans Frank fue el gobernador general del territorio polaco durante la ocupación nazi, uno de los principales responsables de la brutal represión de la población polaca y judía y de la administración de los guetos y campos de concentración donde millones murieron. Niklas nació en 1939 y creció en un imponente palacio renacentista junto con sus 4 hermanos, en un ambiente de lujo
que contrastaba con el sufrimiento masivo que su padre causaba. La crianza de Niklas estuvo marcada por padres fríos, distantes y dominadores, cuyo amor parecía estar ausente. Hans Frank era un oficial nazi vanidoso y brutal. Su madre también estaba vinculada indirectamente a los crímenes del régimen, visitando guetos para hacerse con joyas y objetos de valor robados a judíos. Niklas tenía solo 7 años cuando su padre fue arrestado, juzgado en Nuremberg y ejecutado en la horca en 1946. Para un niño tan joven, la muerte de su padre debería haber sido traumática, pero para Niklas se convirtió en el comienzo de un proceso de comprensión y eventual rechazo absoluto. En entrevistas y libros posteriores, Niklas se refirió a su padre como un asesino, un cobarde vanidoso y patético a quien despreciaba profundamente. La falta de arrepentimiento que Hans Frank mostró durante el juicio, su conversión superficial al catolicismo antes de su ejecución, la sensación de que nunca asumió verdaderamente la magnitud de sus crímenes, fue para Niklas insoportable. A diferencia de muchos otros descendientes de nazis que intentaron negar la responsabilidad de sus padres, Niklas se mostró tajante en su aceptación de la culpabilidad heredada. Durante su niñez y adolescencia, Niklas comenzó a ver fotos de los campos en las portadas de periódicos. Montones de cuerpos desnudos, esqueletos en harapos, niños mostrando sus muñecas tatuadas con números. Estos niños tenían su misma edad. Estaban siendo retenidos cerca del castillo en Polonia, donde su padre acumulaba oro y donde él jugaba como un príncipe en su auto de pedales. Fue una realización devastadora y transformadora. Niklas comprendió que mientras él disfrutaba de privilegios inimaginables, niños de su edad eran torturados y asesinados por órdenes de su padre. Esta comprensión lo llevó a un rechazo visceral no solo de Hans Frank, sino de todo lo que representaba. Como adulto, Niklas se convirtió en escritor y periodista, usando su plataforma para denunciar a su padre públicamente. Publicó 2 libros devastadores, uno contra su padre y otro contra su madre, en los que desveló sin tapujos la realidad de su familia y el legado criminal del Tercer Reich. En estos libros, Niklas describió a Hans Frank como un asesino sin remordimiento, más preocupado por su propio estatus y vanidad que por las atrocidades que perpetró. El tono de sus escritos es brutal y sin concesiones. Niklas no busca comprensión o matices. No intenta humanizar a su padre o explicar sus acciones en contexto. Simplemente lo denuncia como el monstruo que fue. Esta postura le valió el desprecio y las críticas de sus hermanos, quienes no compartían su visión y preferían una relación más distante con la historia de su padre. Lo acusaron de traicionar la memoria familiar, de buscar notoriedad explotando la infamia del apellido Frank. Pero Niklas no se inmutó. Para él, el silencio era complicidad. Hablar era la única forma de romper el ciclo. En sus entrevistas más controvertidas, Niklas llegó a declarar que llevaba una foto de su padre en su billetera. Pero no como recuerdo cariñoso, sino como recordatorio constante del mal que representaba. Miraba esa foto y se recordaba a sí mismo por qué dedicaba su vida a denunciar el nazismo. Esta obsesión con mantener viva la memoria de los crímenes de su padre no era masoquismo, según explicaba, sino responsabilidad. Si los hijos de los perpetradores no hablaban, si no aceptaban públicamente la culpa de sus padres, entonces el mundo podría olvidar. Y el olvido permitiría que la historia se repitiera. La relación de Niklas con su madre fue igualmente problemática. En su libro contra ella, describió cómo visitaba los guetos judíos en Polonia para robar joyas y objetos valiosos. Relató escenas donde él, como niño pequeño, permanecía en el interior del lujoso Mercedes mientras su madre entraba a los guetos. Ella regresaba con corsés hechos por prisioneros judíos, objetos que consideraba tan bonitos que no podía resistir a apropiárselos. Para Niklas, estos recuerdos de infancia se transformaron en evidencia de la corrupción moral total de sus padres. ¿Cómo procesas como adulto que tu madre era una ladrona que se beneficiaba directamente del genocidio? ¿Cómo reconcilias el recuerdo de una figura materna con el conocimiento de que participaba activamente en la maquinaria del Holocausto?
Niklas no intentó reconciliar nada. Simplemente denunció ambas figuras con la misma intensidad. Su madre, argumentaba, era tan culpable como su padre por su complicidad activa y su falta total de arrepentimiento. El caso de Niklas Frank ilustra una de las respuestas más extremas y públicas al legado nazi: la denuncia total y sin concesiones. Pero esta postura tiene costos personales profundos. Niklas vivió toda su vida bajo el peso de ese apellido. Cada entrevista que daba, cada libro que publicaba, lo forzaba a revivir los crímenes de su padre. Se convirtió en una figura pública definida completamente por su relación con Hans Frank. En cierto sentido, nunca pudo escapar de la sombra de su padre, incluso mientras dedicaba su vida a denunciarlo. Sus hermanos tomaron caminos diferentes. Algunos cambiaron sus nombres y desaparecieron en el anonimato. Otros mantuvieron relaciones distantes con la historia familiar, ni defendiendo ni denunciando, simplemente tratando de vivir vidas normales lejos del escrutinio público. Esta diversidad de respuestas dentro de la misma familia demuestra que no existe una forma correcta o universal de procesar el legado de perpetradores nazis. Cada individuo debe encontrar su propio camino para lidiar con un peso que nunca pidieron cargar. Albert Speer, el arquitecto personal de Hitler y ministro de Armamentos del Reich, también dejó descendientes que enfrentaron el peso de su apellido. Su hijo, Albert Speer Jr., nacido en Berlín en 1934, decidió seguir los pasos profesionales de su padre, convirtiéndose en arquitecto y urbanista. Esta decisión fue tanto un homenaje como un desafío: honrar la profesión mientras rechazaba todo lo que representaba el legado nazi de su progenitor. La relación entre padre e hijo fue distante. Durante la guerra, Albert Sr. estuvo ausente, consumido por su trabajo para el Reich. Después de la guerra, cuando Albert Speer fue condenado a 20 años de prisión en los juicios de Nuremberg, la separación se prolongó. Albert Jr. recordó años más tarde que su padre no era el tipo de progenitor que revisaba tus deberes escolares. Esta ausencia emocional marcó profundamente su relación. Durante 2 décadas, las visitas en prisión fueron infrecuentes y tensas. Cuando finalmente fue liberado en 1966, Albert Speer padre intentó reconstruir relaciones con sus hijos, pero el daño era irreparable. A pesar de la pesada carga del apellido, Albert Speer Jr. logró establecerse como arquitecto respetado. En 1964 ganó su primer premio internacional, lo que le permitió abrir su propia oficina. En 1984 fundó la firma Albert Speer & Partner en Frankfurt, que se convirtió en una de las más reconocidas de Alemania. Sus proyectos incluían planificación urbana sostenible y desarrollos de gran envergadura. Participó en el diseño de la Expo 2000 en Hannover. Fue diseñador principal del eje central de Pekín para los Juegos Olímpicos de 2008. Su firma estuvo involucrada en preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Qatar. Pero cada logro profesional venía acompañado de preguntas sobre su padre. En entrevistas, Albert Jr. expresaba frustración constante porque siempre le preguntaban sobre Albert Speer Sr. Afirmaba que había intentado toda su vida separarse de la sombra paterna y construir su propia identidad profesional. Sin embargo, el apellido lo perseguía. Críticos argumentaban que sus proyectos llevaban ecos del estilo grandilocuente que caracterizó las construcciones de su padre para el Reich. Algunos lo acusaban de beneficiarse del nombre familiar, sugiriendo que su éxito se debía en parte al reconocimiento del apellido Speer en círculos arquitectónicos. Albert Speer Jr. intentó distanciarse públicamente de todo lo relacionado con el nazismo. En entrevistas mencionó que la constante asociación con su padre era molesta y dolorosa, pero nunca llegó al nivel de denuncia pública que caracterizó a figuras como Niklas Frank. En cambio, eligió un camino intermedio: reconocer la historia, pero intentar construir un legado propio basado en sus propios méritos profesionales. Esta estrategia tuvo éxito variable. Por un lado, logró una carrera distinguida con proyectos importantes en todo el mundo. Por otro, nunca pudo escapar completamente de las preguntas sobre su padre. Albert Speer Jr. falleció en septiembre de 2017
a los 83 años tras complicaciones derivadas de una cirugía. Su obituario en medios internacionales inevitablemente mencionaba que era hijo del arquitecto de Hitler, demostrando que incluso en la muerte, el legado de su padre lo perseguía. Su vida profesional fue significativa y dejó contribuciones importantes al campo de la planificación urbana sostenible. Pero la sombra de Albert Speer padre nunca desapareció completamente. ¿Es justo juzgar a alguien por los crímenes de su padre? ¿Es razonable esperar que los descendientes de nazis dediquen sus vidas a denunciar públicamente a sus progenitores? ¿O deberían poder construir identidades propias separadas de ese pasado? Estas preguntas no tienen respuestas simples. La experiencia de Albert Speer Jr. ilustra la complejidad de estas dinámicas. Él no defendió a su padre ni negó sus crímenes, pero tampoco los denunció activamente. Simplemente intentó vivir su vida como profesional competente, esperando que sus obras hablaran por sí mismas. La historia de los hijos de nazis no termina con la primera generación. Los nietos y bisnietos también cargan con este legado, aunque de formas diferentes. La distancia temporal proporciona perspectiva, pero no elimina completamente el peso del apellido. Rainer Höss, nieto de Rudolf Höss, representa esta segunda generación que debe confrontar las acciones de abuelos que nunca conocieron personalmente. Su experiencia de descubrir brutalmente la identidad de su abuelo cuando un sobreviviente de Auschwitz lo golpeó, transformó su vida completamente. Matthias Göring, sobrino nieto de Hermann Göring, tomó decisiones aún más radicales. No solo cambió su nombre, sino que se sometió a esterilización voluntaria para asegurar que el linaje Göring terminara con él. Su conversión al judaísmo y emigración a Israel fueron actos profundamente simbólicos. Representaban un rechazo absoluto no solo de Hermann Göring específicamente, sino de todo lo que el nazismo representaba. In entrevistas, Matthias habló sobre la culpa espiritual que sentía. No personal, aclaraba, porque él no cometió los crímenes, pero sí una culpa colectiva heredada que consideraba su responsabilidad reconocer públicamente. Esta idea de culpa espiritual o heredada es controversial. Algunos argumentan que es injusto cargar a descendientes con crímenes que no cometieron, que cada individuo debe ser juzgado por sus propias acciones, no por las de sus antepasados. Otros sostienen que reconocer esta herencia es necesario para prevenir que la historia se repita, que los descendientes de perpetradores tienen una responsabilidad especial de mantener viva la memoria de las víctimas y confrontar abiertamente los crímenes de sus familias. Katrin Himmler, sobrina nieta de Heinrich Himmler, eligió la confrontación activa a través de la investigación histórica y la escritura. Sus libros examinan críticamente el papel de su tío abuelo en el Holocausto. No busca justificar o minimizar, sino entender cómo una persona ordinaria pudo convertirse en arquitecto del mayor genocidio de la historia. Su matrimonio con un descendiente de víctimas del Holocausto fue profundamente simbólico, un intento de construir puentes y demostrar que los ciclos de odio pueden romperse. Estas uniones entre descendientes de perpetradores y descendientes de víctimas no son comunes, pero cuando ocurren, generan atención significativa. Representan la posibilidad de reconciliación, de que las heridas históricas pueden sanar con el tiempo. Pero también son controvertidas. Algunos sobrevivientes y sus familias consideran estas uniones como traiciones. ¿Cómo puede alguien cuya familia fue asesinada por nazis casarse con alguien que lleva el apellido de un perpetrador? Otros las ven como actos de valentía y perdón, demostraciones de que las personas no deben ser definidas exclusivamente por sus antepasados. El dilema de Rolf Mengele ilustra otra dimensión compleja de estas dinámicas: la tensión entre lealtad familiar y responsabilidad moral. Rolf sabía dónde estaba escondido su padre, el doctor de la muerte de Auschwitz. Poseía información que cazadores de nazis y víctimas buscaban desesperadamente, pero no lo denunció. Esta decisión lo persiguió por décadas. Después de la muerte de Joseph Mengele en 1979, cuando su identidad fue finalmente confirmada, Rolf enfrentó críticas severas. ¿Por qué no había entregado a su padre? ¿Su silencio no lo hacía cómplice?
Rolf argumentaba que a pesar de despreciar todo lo que su padre representaba, no podía traicionarlo. Esta contradicción refleja la complejidad de las lealtades humanas. Intelectualmente, Rolf reconocía que Josef Mengele debería enfrentar justicia, pero emocionalmente no podía ser quien lo entregara. El vínculo filial, por más debilitado que estuviera, seguía existiendo. Esta tensión entre lo que sabemos que es moralmente correcto y lo que somos capaces de hacer emocionalmente define muchas de las experiencias de descendientes de nazis. Algunos psicólogos que estudian trauma intergeneracional han identificado patrones comunes entre estos descendientes. Muchos experimentan culpa por asociación, sintiendo que cargan responsabilidad por crímenes que no cometieron. Otros desarrollan identidades definidas completamente en oposición a sus padres o abuelos, construyendo vidas dedicadas a valores opuestos al nazismo. Algunos sufren crisis de identidad profundas, cuestionando quiénes son realmente si la mitad de su ADN proviene de monstruos. La terapia intergeneracional ha emergido como campo especializado para ayudar a estos individuos a procesar sus experiencias únicas. Los estudios revelan que los descendientes de perpetradores a menudo enfrentan desafíos psicológicos distintos a los de descendientes de víctimas. Mientras que estos últimos lidian con trauma heredado y dolor por pérdidas familiares, los descendientes de perpetradores enfrentan vergüenza, culpa y la carga de un legado moral insostenible. Algunos desarrollan lo que psicólogos llaman identificación con las víctimas, donde internalizan tanto la perspectiva de las víctimas de sus padres que experimentan síntomas similares al trastorno de estrés postraumático secundario. La cuestión de los apellidos es particularmente significativa. Para muchos descendientes, llevar un apellido asociado con el nazismo es una condena diaria. Cada presentación, cada formulario, cada interacción social viene con la posibilidad de que alguien reconozca el nombre y haga la conexión. Algunos, como Martin Bormann Jr. y Brigitte Hoss, cambiaron sus nombres para escapar de esta carga. Otros, como Gudrun Himmler y Eda Joring, lo mantuvieron con orgullo desafiante. La mayoría cayó en algún punto intermedio, manteniendo el apellido pero viviendo vidas discretas, lejos del escrutinio público. En Alemania, los debates sobre memoria histórica y responsabilidad colectiva han evolucionado significativamente desde 1945. Las generaciones alemanas posteriores a la guerra enfrentaron sus propios procesos de confrontación con el pasado nazi. Los años 60 vieron un movimiento estudiantil que cuestionaba agresivamente a sus padres y abuelos sobre su participación en el Reich. Este movimiento intergeneracional forzó conversaciones incómodas en millones de hogares alemanes. Los jóvenes exigían respuestas que muchos mayores no estaban dispuestos o preparados para dar. Este proceso de Vergangenheitsbewältigung, literalmente superación del pasado, se convirtió en parte fundamental de la identidad alemana posterior a la guerra. Incluía educación obligatoria sobre el Holocausto, preservación de campos de concentración como memoriales, monumentos a las víctimas y leyes estrictas contra la negación del Holocausto. Alemania es uno de los pocos países que ha enfrentado su historia oscura de manera tan sistemática y exhaustiva. Pero este proceso nacional no eliminó las luchas personales de los descendientes de nazis, quienes debían navegar tanto la confrontación colectiva como sus propios conflictos familiares privados. Las experiencias de estos descendientes también varían según su clase social y prominencia familiar. Los hijos de líderes nazis de alto rango como Himmler, Göring, Frank, Höss y Bormann enfrentaron escrutinio público intenso. Sus apellidos eran conocidos internacionalmente, no podían esconderse fácilmente. Pero millones de alemanes participaron en el régimen nazi en niveles más bajos. Soldados de las SS, guardias de campos, funcionarios del partido, colaboradores en la burocracia del genocidio. Sus descendientes también cargan con legados oscuros, aunque menos visibles públicamente. Un guardia de Auschwitz no es tan conocido como Rudolf Höss, pero sus acciones fueron igualmente criminales. Sus hijos enfrentaron dilemas similares de cómo procesar la participación de sus padres en atrocidades. En pueblos pequeños de Alemania y Austria, estas historias familiares eran conocidas localmente. Los vecinos recordaban quién había sido nazi entusiasta, quién había denunciado a judíos,
quién había participado en deportaciones. Para los descendientes de estos perpetradores de menor perfil, el estigma era localizado pero igualmente potente. Las leyes de desnazificación implementadas por los aliados después de la guerra intentaron identificar y castigar a todos los participantes del régimen nazi, no solo a los líderes de alto rango. Millones de alemanes fueron investigados. Aquellos considerados responsables enfrentaban consecuencias que iban desde prohibiciones de empleo hasta encarcelamiento. Este proceso fue imperfecto y muchos criminales escaparon sin castigo, pero creó un registro histórico extenso de participación nazi que las generaciones posteriores pudieron consultar para descubrir qué habían hecho realmente sus padres y abuelos. En los años 70 y 80, periodistas e historiadores comenzaron a investigar sistemáticamente qué había pasado con los perpetradores nazis después de la guerra. Descubrieron que muchos habían vivido vidas cómodas y respetables en las décadas posteriores. Algunos habían ocupado posiciones prominentes en el gobierno de Alemania Occidental, en corporaciones, en instituciones académicas. Este descubrimiento causó escándalos y forzó renuncias. También devastó a descendientes que no sabían sobre el pasado nazi de sus padres. Imagina descubrir a los 40 años que tu padre, a quien conociste como médico respetado o profesor universitario, había sido responsable de asesinatos durante la guerra, que había mentido sobre su pasado durante décadas, que la vida familiar que conocías estaba construida sobre secretos y falsedades. Esta fue la realidad para muchos descendientes cuando investigaciones históricas expusieron verdades previamente ocultas. Las reacciones variaban desde negación total hasta crisis existenciales profundas. El papel de las madres en estas dinámicas familiares tampoco debe subestimarse. Muchas esposas de nazis fueron participantes activas en el régimen o, como mínimo, beneficiarias que eligieron no cuestionar la fuente de sus privilegios. Emmy Göring, Gerda Bormann, Margarete Himmler, Hedwig Höss. Estas mujeres criaron a los hijos de nazis, moldearon sus percepciones iniciales sobre sus padres y frecuentemente mantuvieron narrativas que minimizaban o justificaban los crímenes del Reich. Las investigaciones feministas sobre el Holocausto han destacado que las mujeres nazis, aunque raramente en posiciones de liderazgo formal, jugaron roles importantes en el funcionamiento del genocidio. Esposas de comandantes de campos supervisaban trabajo esclavo en sus hogares. Enfermeras nazis participaban en el programa de eutanasia. Secretarias mecanografiaban órdenes de deportación. Esta complicidad femenina complica las narrativas simples sobre victimización de género durante el nazismo. Para los hijos, descubrir que no solo su padre, sino también su madre fue cómplice, añadía otra capa de traición. Niklas Frank escribió un libro separado contra su madre precisamente por esto. No podía perdonar que ella hubiera participado activamente en el saqueo de judíos, que hubiera disfrutado de los privilegios del régimen sin aparente conflicto moral, que nunca hubiera mostrado arrepentimiento. El rechazo de Niklas a ambos padres era absoluto y simétrico. En contraste, algunos descendientes mantuvieron relaciones más complejas con sus madres. Martin Bormann Jr. perdió a su madre Gerda cuando tenía solo 16 años, poco después del fin de la guerra. Ella murió de cáncer sin que él pudiera confrontarla sobre su papel en el régimen. Esta pérdida temprana dejó preguntas sin respuesta que lo persiguieron toda su vida. Su decisión de convertirse en sacerdote puede interpretarse como búsqueda de perdón no solo por su padre, sino también por su madre, cuya ideología nazi había sido igualmente ferviente. La Iglesia Católica jugó un papel ambiguo en relación con el nazismo y sus sobrevivientes. Durante la guerra, la postura oficial del Vaticano fue de neutralidad complicada, con el Papa Pío XII evitando denuncias directas del Holocausto, mientras discretamente ayudaba a algunos refugiados judíos. Después de la guerra, elementos dentro de la Iglesia facilitaron escape de nazis a América Latina a través de las llamadas rutas de las ratas. Pero la Iglesia también proporcionó refugio y rehabilitación a algunos descendientes de nazis que buscaban redención. El caso de Martin Bormann Jr. es ejemplo de esto. Su conversión al catolicismo y posterior ordenación como sacerdote representaban un rechazo total del paganismo neogermánico
que había sido parte de la ideología nazi oficial. Su trabajo misionero en el Congo, donde fue capturado y torturado, era forma de penitencia. Estaba literalmente sacrificando su cuerpo en servicio a otros como expiación por los crímenes de su padre. Esta lógica de sufrimiento redentor está profundamente arraigada en la teología católica y resonaba con alguien cargado con culpa heredada. Su eventual decisión de dejar el sacerdocio para casarse complicó esta narrativa de redención. Para algunos esto era traición a sus votos. Para otros era simplemente reconocimiento de su humanidad. No podía vivir toda su vida como símbolo de expiación. Necesitaba amor, compañía, una vida más allá de la penitencia constante. Esta tensión entre el deseo de normalidad y el peso de la responsabilidad heredada define muchas experiencias de descendientes de nazis. Las generaciones más recientes, bisnietos y tataranietos de nazis, enfrentan dinámicas diferentes. La distancia temporal ha atenuado algo del estigma inmediato, aunque no lo ha eliminado completamente. Muchos de estos jóvenes crecieron sin conocer personalmente a los perpetradores. Sus abuelos o bisabuelos eran figuras históricas abstractas, más que presencias familiares concretas. Esto proporciona cierta distancia emocional, pero también plantea preguntas sobre responsabilidad intergeneracional. ¿Cuántas generaciones deben cargar con este legado? ¿Cuándo termina la culpa heredada? No hay consenso sobre estas preguntas. Algunos argumentan que después de 3 o 4 generaciones, los descendientes no deberían seguir siendo definidos por acciones de antepasados que nunca conocieron. Que es tiempo de permitir que estas familias sigan adelante sin la carga constante del pasado. Otros sostienen que mientras el Holocausto siga siendo recordado, lo cual debería ser para siempre, los apellidos asociados con perpetradores mantendrán su significado histórico. Que esta es simplemente la realidad de llevar ciertos apellidos. La era digital ha complicado estas dinámicas. Información sobre nazis y sus descendientes está ahora accesible con búsquedas simples en Internet. Genealogías completas están documentadas en línea. Fotografías, documentos, testimonios de juicios, todo está disponible públicamente. Para descendientes que intentaban vivir en anonimato, esta transparencia digital hace casi imposible esconder conexiones familiares. Alguien puede descubrir en minutos que tu bisabuelo fue guardia en Treblinka. Grupos neonazis también utilizan Internet para contactar descendientes de nazis prominentes, intentando reclutar o glorificar el legado de sus antepasados. Gudrun Himmler fue venerada por estos grupos hasta su muerte. Edda Göring recibió atención similar. Estos grupos ven a los descendientes como símbolos vivientes de la continuidad ideológica, como validación de que el espíritu del nazismo no ha muerto. Para descendientes que rechazan esta ideología, esta atención no deseada es acoso constante y perturbador. Las redes sociales han creado nuevas plataformas donde descendientes de nazis y descendientes de víctimas pueden interactuar directamente. Algunos de estos encuentros son productivos, llevando a diálogos de reconciliación y entendimiento mutuo. Otros son confrontaciones hostiles, donde el dolor histórico se revive y las heridas se reabren. La inmediatez y permanencia de las comunicaciones digitales significa que estas interacciones quedan registradas públicamente, añadiendo presión adicional a conversaciones ya emocionalmente cargadas. Proyectos educativos han intentado facilitar diálogos entre estas comunidades de forma más estructurada. Programas en Alemania reúnen descendientes de perpetradores y víctimas para conversaciones facilitadas sobre memoria histórica y responsabilidad. Estos programas reconocen que ambos grupos cargan con traumas intergeneracionales diferentes, pero relacionados. Que crear espacios seguros para estas conversaciones puede ayudar en procesos de sanación para todos los involucrados. Pero estos programas también son controversiales. Algunos sobrevivientes y sus descendientes sienten que no deberían compartir espacio con familias de perpetradores, que sus experiencias no son equivalentes y no deben ser tratadas como si lo fueran. Que pedir a víctimas que perdonen o entiendan a descendientes de nazis impone carga emocional adicional sobre quienes ya han sufrido inmensamente.
Estas críticas destacan la complejidad de intentar reconciliación histórica cuando las heridas siguen siendo profundas. La literatura y el cine han explorado estas dinámicas extensamente. Películas documentales sobre descendientes de nazis proporcionan ventanas a sus luchas internas. Libros escritos por estos descendientes ofrecen perspectivas de primera persona sobre cómo procesaron sus herencias. Obras de ficción imaginan encuentros entre descendientes de diferentes lados del Holocausto. Toda esta producción cultural contribuye a conversaciones más amplias sobre memoria, responsabilidad y la posibilidad de redención o perdón. Algunas de estas obras han sido criticadas por humanizar excesivamente a los perpetradores o sus descendientes. Críticos argumentan que cualquier simpatía hacia familias de nazis distrae de las víctimas reales del Holocausto, que el enfoque debería permanecer exclusivamente en quienes sufrieron, no en quienes heredaron culpa de los perpetradores. Estas tensiones reflejan desacuerdos más amplios sobre cómo debe recordarse el Holocausto y quiénes merecen espacio en esa narrativa. A pesar de todas estas complejidades, una realidad permanece clara. Los hijos de nazis vivieron vidas marcadas por decisiones que no tomaron y crímenes que no cometieron. Algunos eligieron defensas inquebrantables de sus padres, negando evidencia histórica y perpetuando ideologías de odio. Otros eligieron denuncias totales, dedicando sus vidas a confrontar públicamente los crímenes de sus familias. La mayoría cayó en algún punto intermedio, tratando de construir identidades propias mientras navegaban el peso de su herencia. No existe una respuesta única correcta sobre cómo estos descendientes deberían haber procesado su legado. Las expectativas que la sociedad pone sobre ellos son a menudo imposibles de cumplir. Se les pide que acepten responsabilidad por crímenes que no cometieron, que renuncien a conexiones familiares que son parte fundamental de la identidad humana, que vivan vidas públicas de penitencia constante. Estas expectativas, aunque comprensibles dado el horror del Holocausto, ignoran la complejidad de la experiencia humana y las limitaciones de lo que individuos pueden razonablemente cargar. Al mismo tiempo, los descendientes que eligieron negar o minimizar el Holocausto, que mantuvieron lealtades a la ideología nazi, que apoyaron activamente a criminales de guerra, merecen crítica. Sus decisiones perpetuaron daño y dificultaron procesos de justicia y sanación. Gudrun Himmler y Edda Göring vivieron vidas moralmente indefendibles, no por quienes eran sus padres, sino por las elecciones que hicieron como adultos, con plena conciencia de la verdad histórica. La pregunta de qué les debemos a los hijos de monstruos no tiene respuesta simple. Merecen compasión por las circunstancias de su nacimiento, pero también deben enfrentar consecuencias por sus propias decisiones como adultos. El balance entre estos dos principios es delicado y varía caso por caso. Lo que es claro es que estas historias importan. Estudiar las experiencias de descendientes de nazis nos ayuda a entender cómo el trauma y la culpa se transmiten intergeneracionalmente, cómo las personas procesan herencias moralmente imposibles, cómo los ciclos de violencia y odio pueden romperse o perpetuarse a través de generaciones. Estas lecciones son relevantes más allá del contexto específico del nazismo. Genocidios han ocurrido en Ruanda, Bosnia, Camboya y continúan ocurriendo en diferentes formas alrededor del mundo. Los descendientes de perpetradores en estos contextos enfrentan dilemas similares a los de los hijos de nazis. ¿Cómo vives sabiendo que tu padre participó en el genocidio de Ruanda? ¿Cómo procesas que tu abuelo fue miembro de los Jemeres Rojos? Las respuestas varían, pero los patrones se repiten: negación, aceptación, confrontación, silencio, expiación. Estudiar estas dinámicas también nos recuerda que los perpetradores de atrocidades son seres humanos, no monstruos míticos. Fueron padres que amaban a sus hijos, esposos que escribían cartas cariñosas, personas con hobbies, intereses, momentos de ternura. Esta realidad no excusa sus crímenes en absoluto, pero reconocer su humanidad es importante porque nos obliga a confrontar la verdad incómoda de que personas ordinarias son capaces de maldad extraordinaria bajo circunstancias específicas. Heinrich Himmler
contaba cuentos a Gudrun antes de dormir. Hermann Göring jugaba con leones en el jardín con Eda. Rudolf Höss leía poesía a sus hijos. Estas escenas de domesticidad paternal coexistían con la supervisión de genocidio. Esta contradicción es difícil de procesar, pero es fundamental para entender cómo funcionó el Holocausto. No fue ejecutado por sádicos psicópatas incomprensibles, sino por burócratas, soldados y funcionarios que luego regresaban a sus hogares y cenaban con sus familias. Los hijos de estos perpetradores son testigos de esta contradicción de formas que el resto de nosotros no podemos ser. Experimentaron directamente el amor paternal de individuos responsables de horror inimaginable. Esta experiencia única los coloca en posición de proporcionar perspectivas que nadie más puede ofrecer sobre la naturaleza del mal y la complejidad de la moralidad humana. Cuando Niklas Frank habla sobre su padre, cuando Rainer Höss describe lo que sabe sobre su abuelo, sus testimonios tienen peso especial, precisamente porque vienen de dentro de estas familias. El legado de los hijos de nazis continúa evolucionando. Algunos de ellos aún están vivos, ahora en sus 80 o 90 años. Sus historias no han terminado. Las generaciones posteriores siguen lidiando con las ramificaciones de apellidos cargados con significado histórico. Los debates sobre memoria, responsabilidad y reconciliación continúan en Alemania y más allá. Cada generación debe decidir nuevamente qué hacer con este pasado, cómo recordarlo, qué lecciones extraer. Lo que está claro es que el Holocausto y el régimen nazi dejaron cicatrices que se extienden mucho más allá de las víctimas directas. Las ondas de ese horror alcanzaron a los perpetradores, a sus familias, a generaciones subsecuentes que nunca vivieron bajo el Reich, pero cargan con su legado. Estas cicatrices son recordatorios de cuán profundamente el mal puede penetrar en el tejido social, cuán duraderas son las consecuencias de atrocidades masivas. Para los hijos de nazis que eligieron el camino de la confrontación y el activismo contra el neonazismo, su trabajo continúa siendo vital. Rainer Höss, Matthias Göring, Katrin Himmler y otros como ellos usan sus plataformas únicas para educar sobre el Holocausto y advertir contra la repetición de la historia. Sus voces son particularmente poderosas porque vienen de donde menos se esperaría, de las familias de los perpetradores mismos. Cuando Rainer Höss dice que el Holocausto fue real, que su abuelo fue responsable de asesinatos masivos, es más difícil para negacionistas desestimar su testimonio. Estos activistas enfrentan amenazas constantes de grupos neonazis que los ven como traidores. Reciben mensajes de odio. Son acosados en redes sociales, pero continúan hablando porque entienden que su silencio sería complicidad. Que su posición única como descendientes de nazis los obliga moralmente a usar sus voces para prevenir que ideologías similares vuelvan a ganar terreno. En un momento histórico, donde el extremismo de derecha está resurgiendo en muchas partes del mundo, este trabajo es más importante que nunca. La historia de los hijos de nazis también plantea preguntas filosóficas profundas sobre el libre albedrío y determinismo. ¿Qué tanto somos productos de nuestras circunstancias? ¿Hasta qué punto nuestras identidades están formadas por fuerzas fuera de nuestro control como el lugar de nacimiento, la familia y la época histórica? Los hijos de nazis no eligieron a sus padres. No eligieron nacer en Alemania durante el Tercer Reich. No eligieron crecer en palacios construidos sobre genocidio. Pero sí eligieron cómo responder a estas circunstancias como adultos. Esta distinción entre circunstancias heredadas y elecciones individuales es crucial. Podemos tener compasión por las circunstancias mientras simultáneamente juzgamos las elecciones. Gudrun Himmler no eligió ser hija de Heinrich Himmler, pero sí eligió dedicar su vida a defender su legado y ayudar a criminales de guerra. Niklas Frank tampoco eligió ser hijo de Hans Frank, pero sí eligió confrontar públicamente los crímenes de su padre. Estas elecciones definen quiénes fueron como individuos más allá de sus circunstancias de nacimiento. La tensión entre determinismo y libre albedrío es particularmente aguda en estos casos, porque las circunstancias eran tan extraordinarias. El nivel de adoctrinamiento que Gudrun Himmler experimentó desde infancia
fue intenso y sistemático. ¿Podemos realmente juzgarla por internalizarlo tan completamente? ¿O deberíamos ver su lealtad inquebrantable a su padre como resultado inevitable de ese adoctrinamiento? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero son importantes para considerar cómo evaluamos moralmente a estos individuos. En última instancia, las historias de los hijos de nazis nos recuerdan que las consecuencias de grandes males históricos se extienden de formas complejas e inesperadas. No solo las víctimas sufren, no solo los perpetradores son castigados. Las familias de ambos lados cargan con pesos que pasan de generación en generación. Romper estos ciclos requiere coraje extraordinario, voluntad de confrontar verdades dolorosas y compromiso de elegir caminos diferentes a los de generaciones anteriores. Las sociedades también tienen responsabilidades en estos procesos. Alemania ha hecho esfuerzos significativos para confrontar su pasado nazi, para educar generaciones posteriores, para asegurar que el Holocausto nunca sea olvidado. Pero incluso con estos esfuerzos, el peso sobre descendientes individuales de nazis permanece. La sociedad puede proporcionar contexto, educación y recursos para procesar este pasado, pero no puede eliminar completamente la carga que estos individuos llevan. Las preguntas sobre cuánto debe una sociedad recordar, cómo debe hacerlo y a quién debe incluir en narrativas de memoria histórica son complejas y contestadas. Diferentes países que han experimentado atrocidades masivas han tomado enfoques variados. Algunos priorizan reconciliación y perdón. Otros enfatizan justicia y rendición de cuentas. Otros intentan olvidar y seguir adelante. No hay modelo perfecto, y cada enfoque viene con costos y beneficios. Lo que es consistente a través de diferentes contextos es que ignorar o negar el pasado no funciona. Los secretos familiares sobre participación en atrocidades eventualmente emergen. Las mentiras se desmoronan. La verdad histórica persiste incluso cuando individuos intentan ocultarla. Para descendientes de perpetradores, esto significa que tarde o temprano deben confrontar quiénes fueron realmente sus padres o abuelos. Mientras más temprano ocurra esta confrontación, más posibilidad hay de procesarla de formas saludables. Brigitte Höss ocultó su identidad a sus hijos durante toda su vida. Solo después de su muerte, descubrieron que eran nietos del comandante de Auschwitz. Esta revelación tardía fue devastadora porque venía sin contexto, sin explicación, sin oportunidad de hacer preguntas o procesar la información con su madre. El silencio de Brigitte, aunque comprensible como mecanismo de supervivencia, privó a sus hijos de herramientas para procesar su herencia. Los dejó completamente desorientados cuando la verdad finalmente emergió. En contraste, descendientes que crecieron conociendo la historia familiar, aunque dolorosa, al menos pudieron desarrollar estrategias de afrontamiento desde temprana edad. Sabían que sus apellidos cargarían peso. Sabían que enfrentarían preguntas difíciles. Podían prepararse mentalmente y emocionalmente para estas realidades. La sorpresa de descubrir tardíamente una historia familiar oscura añade trauma adicional al ya considerable peso de esa herencia. Los terapeutas que trabajan con descendientes de perpetradores han desarrollado enfoques especializados para estos casos. Reconocen que el trauma intergeneracional en estas familias es real pero diferente al trauma de familias de víctimas. No es apropiado equiparar los dos, pero ambos requieren atención profesional. Los descendientes de perpetradores a menudo experimentan vergüenza patológica, culpa por asociación, dificultades en formación de identidad y problemas para establecer relaciones íntimas debido al peso de su secreto familiar. Estos desafíos psicológicos se complican por el hecho de que la sociedad generalmente tiene menos simpatía por descendientes de perpetradores que por descendientes de víctimas. Hay menos recursos dedicados a ayudarlos. Menos reconocimiento de que también están sufriendo consecuencias del mismo evento histórico. Esta asimetría es comprensible dado el horror de los crímenes cometidos, pero significa que estos individuos a menudo luchan en aislamiento sin redes de apoyo adecuadas. Grupos de apoyo para descendientes de nazis han emergido en décadas recientes. Estos espacios permiten que individuos con experiencias similares se conecten, compartan historias
y se apoyen mutuamente. Para muchos participantes es la primera vez que pueden hablar abiertamente sobre su herencia familiar sin juicio inmediato. Estos grupos no buscan excusar los crímenes de los perpetradores, sino proporcionar espacio para que sus descendientes procesen experiencias únicas que otros no pueden comprender completamente. La cuestión de reparaciones y restitución también afecta a descendientes de nazis. Muchas familias de perpetradores disfrutaron riqueza robada de víctimas judías, obras de arte, propiedades, negocios, objetos de valor. Después de la guerra, algunas de estas posesiones fueron confiscadas, pero muchas no. Descendientes que heredaron esta riqueza enfrentan preguntas sobre si deben renunciar a herencias construidas sobre genocidio. Algunos lo han hecho voluntariamente. Otros se aferran a lo que consideran legítimamente suyo. Edda Goring, demandando la devolución de obras de arte robadas, ejemplifica la negativa a aceptar que esa riqueza no les pertenecía moralmente, independientemente de la legalidad de su herencia. Su demanda fue desestimada, pero el hecho de que la presentara demuestra su completa falta de comprensión o aceptación de la fuente criminal de la riqueza de su familia. Para ella, las pinturas eran simplemente propiedad de su padre, que había sido confiscada injustamente por los vencedores de la guerra. Esta perspectiva contrasta brutalmente con descendientes que han donado o devuelto voluntariamente posesiones heredadas. Algunos han establecido fundaciones usando riqueza familiar para apoyar causas relacionadas con educación sobre el Holocausto o asistencia a sobrevivientes. Ven esto como forma mínima de restitución por crímenes de sus antepasados. Aunque estos gestos no pueden deshacer el pasado, representan reconocimiento de responsabilidad moral y compromiso de usar recursos heredados para propósitos positivos. La dimensión internacional de estas historias tampoco debe ignorarse. Después de la guerra, muchos nazis escaparon a América Latina, especialmente Argentina, Brasil y Paraguay. Establecieron comunidades allí, se casaron, tuvieron hijos. Los descendientes de estos nazis exiliados enfrentaron circunstancias únicas. Crecieron en países que a menudo eran menos confrontacionales sobre el pasado nazi que Alemania. Algunos mantuvieron conexiones con ideología fascista. Otros se asimilaron completamente a culturas latinoamericanas, manteniendo solo vagos conocimientos sobre sus orígenes familiares. Rolf Mengele fue producto de esta diáspora nazi. Joseph Mengele vivió en Argentina, Paraguay y Brasil bajo identidades falsas. Rolf creció mayormente en Alemania con su madre, pero eventualmente viajó para encontrarse con su padre escondido. Este encuentro transcultural entre un joven alemán progresista y un fugitivo nazi viviendo en Brasil rural fue surreal. Las diferencias de perspectiva entre padre e hijo eran enormes, amplificadas por décadas de separación y contextos radicalmente diferentes. Otros descendientes de nazis en América Latina mantuvieron vínculos más fuertes con ideología de sus padres. Comunidades de expatriados alemanes en países como Argentina a veces preservaron simpatías nazis décadas después del fin de la guerra. Escuelas alemanas en Buenos Aires, donde niños recibían educación que incluía perspectivas revisionistas sobre la Segunda Guerra Mundial. Clubes sociales donde veteranos de las SS se reunían nostálgicamente. Estos ambientes permitieron que algunas familias de nazis mantuvieran burbujas ideológicas protegidas de confrontación histórica más amplia. La captura y juicio de Adolf Eichmann en 1960 rompió parcialmente estas burbujas. Eichmann había vivido en Argentina bajo identidad falsa. Agentes israelíes lo secuestraron y transportaron a Israel para juicio. Su proceso fue transmitido internacionalmente y forzó renovada atención sobre nazis escondidos en América Latina. Para descendientes de fugitivos en la región, el juicio de Eichmann fue recordatorio ominoso de que sus padres aún podían enfrentar justicia incluso décadas después. El impacto de estos juicios tardíos en descendientes fue profundo. Algunos expresaron alivio de que sus padres finalmente enfrentaran consecuencias. Otros se traumatizaron por el escrutinio público renovado sobre sus familias. El juicio de Eichmann, seguido por juicios posteriores de otros nazis en las décadas siguientes, mantuvo viva la cuestión de responsabilidad y justicia
para generaciones que quizás habían esperado que el asunto quedara en el pasado. La búsqueda continua de nazis fugitivos por parte de cazadores como Simon Wiesenthal y organizaciones dedicadas significaba que descendientes vivían con posibilidad constante de que sus padres fueran descubiertos. Esta incertidumbre añadía presión psicológica a vidas ya complicadas. Algunos descendientes vivían en constante ansiedad de que llamaran a su puerta. Otros casi deseaban que sus padres fueran capturados para que pudiera terminar la espera. La muerte de Josef Mengele en 1979, seguida por confirmación de su identidad años después, cerró uno de los capítulos más largos de búsqueda de nazis fugitivos. Para Rolf Mengele, la muerte de su padre fue compleja emocionalmente. Por un lado, terminaba el dilema moral de saber su ubicación pero no denunciarlo. Por otro, significaba que Josef Mengele nunca enfrentaría justicia formal por sus crímenes atroces. Esta ambivalencia refleja tensiones más amplias que muchos descendientes experimentaron sobre deseos conflictivos de justicia versus protección familiar. Las historias de los hijos de nazis también intersectan con narrativas más amplias sobre trauma intergeneracional que afecta a muchas comunidades. Descendientes de esclavos en América, de colonizadores y colonizados en África y Asia, de perpetradores y víctimas de genocidios en múltiples continentes. Todos cargan herencias complejas de violencias históricas. Los patrones se repiten: silencio familiar, revelaciones, traumáticas, luchas por identidad, tensiones entre lealtades familiares y verdades históricas. Comparar estas experiencias no es equipararlas, pero puede iluminar dinámicas compartidas. Los descendientes de propietarios de esclavos en América enfrentan preguntas similares sobre responsabilidad heredada y restitución. Los descendientes de colonizadores europeos en África deben navegar legados de explotación y violencia. Cada contexto tiene especificidades importantes, pero las estructuras psicológicas y morales subyacentes muestran similitudes notables. Estudiar estas paralelas nos ayuda a entender que el trauma intergeneracional y la culpa heredada no son únicas al Holocausto, sino patrones más universales que emergen después de atrocidades masivas. Esta comprensión puede informar enfoques para sanación y reconciliación en múltiples contextos. Las lecciones aprendidas de cómo Alemania ha confrontado su pasado nazi pueden aplicarse con adaptaciones apropiadas a otras sociedades lidiando con historias violentas. Al mismo tiempo, las particularidades del Holocausto y el régimen nazi son importantes de mantener. La escala industrial del genocidio, la ideología racista sistemática, el nivel de documentación de crímenes, todos hacen del Holocausto un evento históricamente único. Esto no jerarquiza sufrimientos, sino reconoce que diferentes atrocidades requieren enfoques específicamente calibrados para sus circunstancias particulares. Para los hijos de nazis, vivir en la sombra del mayor genocidio de la historia moderna creó cargas específicas que no pueden ser completamente capturadas por comparaciones generales con otros contextos de trauma intergeneracional. La magnitud del Holocausto, la naturaleza sistemática de los crímenes, el nivel de documentación que hace negación casi imposible, todo contribuyó a presiones únicas sobre estos descendientes. Décadas después del fin de la Segunda Guerra Mundial, las historias de los hijos de nazis continúan enseñándonos sobre naturaleza humana, moralidad, memoria y la persistencia de pasados traumáticos. Nos recuerdan que los efectos de grandes males históricos se extienden mucho más allá de las víctimas inmediatas, que cada generación debe decidir cómo relacionarse con herencias difíciles, que el silencio no es protección sino prisión, que confrontar verdades dolorosas, aunque excruciante, es el único camino hacia alguna forma de sanación. Estas lecciones son relevantes para todos, no solo para descendientes directos de perpetradores. Vivimos en un mundo donde violencias históricas continúan resonando, donde nuevas atrocidades se cometen, donde debemos decidir constantemente cómo recordar el pasado, cómo enseñarlo a generaciones futuras, cómo prevenir repeticiones. Las experiencias de los hijos de nazis proporcionan estudios de caso sobre estas preguntas que son a la vez específicas a su contexto y universalmente relevantes.